Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 22. Grimm, o Harry como lo conocían cuando no llevaba su máscara, estaba en el jet junto con los demás. Natasha y su copiloto volaban el jet mientras que el Capitán América, también conocido como Steve Rogers, y Iron Man, también conocido como Tony Stark, estaban detrás de ellos, Cap sin su casco y Tony con su casco quitado y colocado a un lado. Harry estaba sentado en el asiento más cercano a los dos, mientras que un Loki magullado y esposado estaba sentado al final del jet en los asientos opuestos a los que estaba sentado Harry. Harry, por otro lado, tenía su capucha y máscara puestas ya que aún no se las había quitado, normalmente se habría teletransportado de regreso, pero todavía estaba sufriendo los efectos de su drenaje de energía de su modo furia. Probablemente podría teletransportarse de regreso, pero pensó que sería mejor no arriesgarse. Afortunadamente para Harry estaba recuperando rápidamente su energía. En ese momento, probablemente podría durar unos minutos si comenzaba a luchar nuevamente. Agente Romanoff, la voz de Nick Fury habló desde el sistema de comunicación del jet. ¿Loki ha estado diciendo algo? Ni una palabra todavía, respondió Natasha. Ha estado tan callado como un ratón hasta ahora. ¿Grimm está contigo?, preguntó Fury. Sí señor, respondió Natasha. ¿Está aquí con Stark y Cap? ¿Por qué lo preguntas? Porque mientras ustedes estaban lidiando con Loki se hizo un anuncio en las noticias, parece que la identidad de Grimm ya no es un secreto. Dijo Fury. Natasha sintió que podía sentir su ceño fruncido desde aquí. Ella, junto con Cap y Stark, miraron a Grimm que estaba mirando fijamente a Loki que simplemente le devolvió la sonrisa. Nos ocuparemos de eso cuando regrese, solo regresa rápido. Harry Potter, ¿verdad? Le preguntó Tony a Grimm. Salió en las noticias, lo vi justo antes de que llegara. Harry le gruñó a Loki antes de bajar su capucha justo cuando su máscara desapareció. Vaya, bonito cabello, dijo Tony con voz divertida. ¿Es natural? Sí, dijo Harry con los dientes apretados mientras miraba fijamente a Loki. Ah, ¿se suponía que esa información era secreta?, preguntó Loki con voz inocente. No estoy lo suficientemente cansado como para no lastimarte, dijo Harry en tono de advertencia, sus ojos todavía verdes. Me gustaría verte intentarlo, dijo Loki antes de que Harry rápidamente apuntara su varita hacia él y lanzara una maldición Cruciatus de alta potencia. Fue lo suficientemente poderosa como para afectar a Loki y el dios de la travesura comenzó a gritar de dolor mientras sentía un dolor peor que nunca antes, sintió como si 1000 cuchillos al rojo vivo hubieran perforado su piel. Harry, detente, dijo Steve rápidamente mientras agarraba a Harry por el brazo. Harry mantuvo la maldición activa durante unos segundos más antes de cortarla, más para ahorrar energía que cualquier otra cosa. Loki había caído de rodillas y estaba jadeando pesadamente. Harry movió su varita y Loki fue enviado de vuelta a su asiento antes de que el cinturón de seguridad se volviera a colocar alrededor de él. ¿Qué diablos fue eso? Tony parpadeó mientras miraba entre los dos. ¿Qué me hiciste? ¿Qué fue eso?, Loki exigió. La sonrisa ya no estaba en su rostro mientras miraba a Harry, su cuerpo todavía temblaba. Su rostro estaba lleno de ira, pero un ojo bien entrenado podía ver el pequeño destello de miedo en sus ojos. Maldición Cruciatus, dijo Harry con voz suave. También conocida como la maldición de tortura. Harry estaba un poco sorprendido de no haber usado la maldición de tortura durante su modo de ira, pero eso probablemente se debió a que realmente no estaba pensando mucho durante el mismo. Honestamente su proceso de pensamiento se había limitado a estar enojado y atacar la razón por la que estaba enojado, ni siquiera había estado pensando en nada más hasta que su ira se detuvo. El modo de ira definitivamente no era algo que Harry estuviera dispuesto a usar todo el tiempo. ¿Cómo te atreves a usar eso en mi contra? Deja de quejarte. Harry puso los ojos en blanco. Tenía 14 años la primera vez que me golpearon con eso, le dijo Harry a Loki cuando parecía que estaba a punto de hablar de nuevo. No me quejé de eso como tú. Ahora cierra la boca antes de que te ponga un hechizo silenciador. ¿No te atreverías? ¿Quieres probarme?, preguntó Harry con voz desafiante mientras hacía girar su varita en su mano. Loki lo fulminó con la mirada antes de resoplar y apartar la mirada. Estaba tratando de mantener sus espasmos al mínimo y ocultar su dolor, pero aún era fácilmente detectable. ¿Maldición Cruciatus?, preguntó Tony, levantando una ceja hacia Harry. ¿Tienes un truco mágico?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste quién eras?, preguntó Steve, sonando más curioso que acusador. No necesitabas saberlo. Harry se encogió de hombros.
Además, no somos exactamente mejores amigos ni nada, así que realmente no vi ninguna razón para decírtelo. Por cierto, ese palo, dijo Tony mientras señalaba la varita de Harry. ¿De qué está hecho? De madera. Respondió Harry. Una voz seca. Bien, ¿qué hay dentro? Preguntó Tony con paciencia, como si le estuviera hablando. Te propongo que me cuentes sobre tu tecnología, yo te contaré sobre la mía. Lo justo es justo, ¿qué te parece? No es tecnología, dijo Harry mientras la varita desaparecía frente a todos. Es magia. No puede ser, dijo Tony con voz incrédula. ¿Has visto lo que puede hacer? Steve señaló a Loki, ¿pero estás poniendo un límite a que tenga magia? Preguntó Steve con incredulidad. Loki es un extraterrestre, argumentó Tony. Su magia probablemente sea solo ciencia extraterrestre muy avanzada. ¿Y qué impide que la magia de Harry sea ciencia terrestre muy avanzada que tú no conoces? Respondió Natasha. Tony se quedó en silencio por varios momentos. Buen punto, concedió Tony. Todos se quedaron en silencio por un minuto más o menos antes de que Kat finalmente rompiera el silencio. No me gusta, le dijo Steve a Tony mientras hacía un gesto con la cabeza hacia Loki. ¿Quieres decir que la roca de las edades se rinde tan fácilmente? Respondió Tony. No recuerdo que fuera tan fácil, Steve frunció el ceño. Este tipo es muy fuerte. Aún así, eres bastante ágil para un tipo mayor, respondió Tony. ¿Qué es lo tuyo, Pilates? ¿Qué? Steve parecía confundido. Es como calistenia, explicó Tony. Puede que te hayas perdido algunas cosas, ya sabes, cumpliendo condena como Capsicle. Vaya, dijo Harry en voz baja. Harry fue el primero en admitir que no era un experto en hacer amigos, pero incluso él sabía que era una mala idea hacer una broma sobre un tipo que pasó 70 años o más congelado en hielo. Fury no me dijo que te estaba llamando, dijo Steve, parecía que quería decir algo sobre el comentario, pero había decidido dejarlo pasar por ahora. Steve, el tipo es el jefe de una organización de espías, señaló Harry. Si hablas con él, nunca esperes que te diga toda la verdad, incluso si solo le preguntas qué hay disponible para el almuerzo. Jack Frost tiene razón, dijo Tony mientras hacía un gesto hacia Harry. Tony hizo una pausa cuando notó que los ojos de Harry ya no eran verdes. ¿Esos son lentes de contacto que cambian de color? ¿Entre tus orejas, eso es un cerebro o dejaste el tuyo en casa? Respondió Harry. Además, Jack Frost, ¿realmente me acabas de llamar Jack Frost? Todavía tengo un poco de jet lag, dijo Tony a la defensiva. Eres bienvenido a proporcionar tus propios apodos si tienes mejores sugerencias. Creo que te serviría mejor. Harry fue interrumpido por el sonido de un trueno, él y los demás miraron a través de las ventanas del jet hacia el cielo. ¿De dónde viene esto? Dijo Natasha mientras un rayo comenzaba a iluminar el cielo, lo cual era increíblemente extraño ya que no había señales de rayos o incluso lluvia en el pronóstico del tiempo además del hecho de que el cielo había estado decentemente tranquilo hasta ahora. ¿Qué pasa? Preguntó Steve a Loki que parecía bastante preocupado. ¿Te asusta un pequeño rayo? No me gusta demasiado lo que sigue, respondió Loki, todavía luciendo preocupado. ¿Qué sigue? Murmuró Harry en voz baja antes de darse cuenta. Mierda. Harry suspiró justo antes de que algo aterrizara en la parte superior del avión. La varita de Harry volvió rápidamente a su mano, la movió y la puerta del jet se abrió. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Cap mientras él y Stark se ponían los cascos de nuevo. Quédate ahí, ordenó Harry mientras se ponía de pie, agradecido por su rápida recuperación de resistencia. Sacudió la cabeza justo cuando Thor aterrizó en la puerta abierta del jet. Estaba a punto de caminar hacia adelante y agarrar a Loki, pero un campo de fuerza mágico que Harry había colocado rápidamente le impidió tocarlo. Levantó su martillo y miró hacia los demás cuando vio el disfraz de Harry. Tú, dijo Thor, reconociendo su disfraz. Yo, respondió Harry, mientras su capucha y máscara volvían a ponerse brevemente antes de que su capucha bajara y su máscara desapareciera una vez más. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Harry. Me llevaré a Loki conmigo, dijo Thor con voz firme. Se enfrentará a la justicia asgardiana. Probablemente sea mejor que cualquier cosa que podamos hacer, pero hay un pequeño problema con eso, dijo Harry mientras giraba casualmente su varita en su mano. Verás, Loki, tu hermano, ha matado a mucha gente. Me disculpo por eso, dijo Thor, luciendo dolido. Pero y no solo robó el Tesseracto, sino que también afectó las mentes de muchas personas, inocentes y no. Harry continuó, interrumpiendo a Thor.
Así que verás, no me importa si lo llevas contigo a Asgard, no me importa si lo ejecutas una vez que llegues allí, pero primero vamos a limpiar el desastre de Loki. Puedes ayudar a limpiar el desastre y luego pedirle al director Fury que lo lleve, o podemos pelear ahora, convertirnos en enemigos y arriesgarnos a que Loki escape. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Harry mientras dejaba de girar su varita de repente. Thor se quedó en silencio, miró entre Loki y Harry. ¿Qué le pasó?, preguntó Thor mientras señalaba el rostro de Loki. Intentó usar magia en mi mente, no le funcionó, respondió Harry. ¿Tú hiciste esto?, Thor preguntó, con un pequeño dejo de incredulidad en su voz. ¿Puedo hacer algo peor que eso?, respondió Harry. Entonces, ¿eres amigo o enemigo? Te ayudaré, dijo Thor después de un breve silencio. Pero luego llevaré a Loki conmigo a Asgard. No es mi decisión, pero se la recomendaré al tipo a cargo, respondió Harry. Ahora siéntate antes de que rompas algo, dijo Harry mientras agitaba su varita y la puerta del jet se cerraba. Harry se sentó en su propio asiento mientras Thor se sentaba al lado de Loki. Thor miró a Loki y notó que su cuerpo se contraía. ¿Qué te pasa?, le preguntó Thor a Loki. Me molestó, respondió Harry en nombre de Loki, ganándose una mirada fulminante de Loki. Pronto llegó el jet, un pequeño grupo de agentes de S.H.I.E.L.D. llegó y escoltó a Loki. Harry se volvió hacia los demás después de que todos habían salido del jet. Notó que Thor miraba a su alrededor con curiosidad, mientras que Stark no estaba impresionado, o al menos actuaba como si no lo estuviera. Oye Nat, Harry agarró a Nat del brazo y le susurró al oído. Voy a ver cómo está Canuto, volveré en un minuto, dijo. Está bien, asintió Natasha. Intenta ser rápido, agregó. Lo intentaré. Harry asintió antes de teletransportarse de regreso a casa. Una vez que Harry llegó a casa, Canuto corrió rápidamente hacia él. Oye chico, dijo Harry mientras se arrodillaba y abrazaba a su peludo amigo. ¿Estás bien? Guau, guau, guau. Guau. Ladró Canuto. Harry estaba a punto de responder cuando de repente escuchó fuertes golpes en la puerta. Señor Potter, dijo la voz de su casera. Sé que está ahí. ¿Qué es esta tontería que estoy escuchando en las noticias sobre que usted es una especie de justiciero? Hoy va a ser un día largo. Harry suspiró. Padfoot le dio un ladrido comprensivo. En caso de que no esté claro, le dijo Fury a Loki después de que sus agentes lo habían asegurado en una jaula de vidrio. Si intentas escapar, si tan solo rayaras ese vidrio, Fury presionó un botón y el piso debajo de la jaula se abrió, permitiendo que entrara mucho aire. Loki pudo sentir el viento amenazante y ensordecedor entrar en la habitación. 30.000 pies, dijo Fury, atrayendo la atención de Loki hacia él. Directamente hacia abajo, en una trampa de acero. Añadió mientras presionaba otro botón y cerraba el piso. ¿Entiendes cómo funciona eso? Fury hizo un gesto hacia Loki, luego hacia los controles de la jaula. Ota, dijo, recordando cómo Loki lo había llamado hormiga cuando se conocieron por primera vez. Es una jaula impresionante, Loki le sonrió a Fury. Pero no creo que haya sido construida para mí, a menos que tus arquitectos sean más rápidos de lo que originalmente pensé. Esto fue construido para algo mucho más fuerte que tú, respondió Fury, luciendo casi ofendido porque Loki todavía sonreía. Oh, he escuchado. Loki miró hacia las cámaras de seguridad en la habitación. Una bestia sin mente, hace juegos, pero sigue siendo un hombre. Loki sonrió antes de mirar de nuevo a Fury. Luego tenemos al hombre de hierro, el hombre con traje. Luego está tu seductora pelirroja, tu soldado en el tiempo equivocado y ese mago. ¿Qué tan desesperado estás? ¿Llamas a criaturas tan perdidas para que te defiendan? ¿Qué tan desesperado estoy? Fury dio unos pasos hacia adelante. Amenazas mi mundo con la guerra, robas una fuerza que no puedes controlar, hablas de paz pero matas porque es divertido. Me has desesperado mucho. ¿Matas porque es divertido? Loki sonrió. Oh no, creo que me confundes con tu arma mágica que camina y habla. ¿Has visto cuánta destrucción causa? ¿A cuántas personas puede matar en una sola noche? Ha matado a más en una noche que yo en el tiempo limitado que he estado aquí. ¿Es un perro rabioso con correa? ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que se vuelva contra ti? Tengo fe en que no lo hará, respondió Fury. Además, en este momento, no soy yo quien tiene que preocuparse por él. Veo que todavía estás nervioso. Fury sonrió cuando vio a Loki temblar. Cuando escape de aquí, lo mataré a él y a ti. Gruñó Loki. ¿Crees que puedes escapar de aquí? Fury preguntó, levantando una ceja. ¿Crees que no lo haré? Loki lo miró. Soy superior a ti y a todos los inmundos mortales en esta nave. Ya has perdido el Tesseracto por mí.
Y sé que odias eso, te quema acercarte tanto, tener el Tesseracto, tener poder ilimitado. ¿Y para qué? Una luz cálida para que toda la humanidad comparta. Y luego recordar que es el poder real. Bueno, avísame si el poder real quiere una revista o algo. Fury puso los ojos en blanco mientras se alejaba, actuaba despreocupado, cuando en realidad estaba pensando en las palabras de Loki, repitiéndolas en su cabeza. ¿Realmente te gusta, no? Dijo Banner después de ver la conversación entre Fury y Loki usando las cámaras. Estaba en el puente con Steve y Natasha sentados en una mesa y Thor parado en el lado opuesto de la mesa. Arya había llegado justo a tiempo para escuchar la conversación, vestía zapatillas negras, jeans azules y una camisa gris debajo de una sudadera negra con capucha y cierre abierto. Arya había elegido pararse en una esquina y apoyarse contra una pared, asegurándose de mantener sus ojos en todos. Sus ojos generalmente iban entre Thor y Bruce, ya que ambos eran considerados las mayores amenazas en la habitación. ¿Loki va a prolongar esto, Thor? ¿Cuál es su jugada? Le preguntó Steve a Thor, ya que Thor conocía a Loki mejor que cualquiera de ellos. Tiene un ejército, llamado Chitauri, respondió Thor. No son de Asgard, ni de ningún mundo conocido. Quiere liderarlos contra tu gente, le ganarán la tierra, a cambio, sospecho, del Tesseracto. ¿Un ejército? Repitió Steve, luciendo menos que complacido. ¿Del espacio? Entonces está construyendo otro portal, respondió Banner. Para eso necesitaba a Erik Selvig. ¿Selvig? Preguntó Thor. Es un astrofísico. Es un amigo. Thor frunció el ceño. Loki lo tiene bajo algún hechizo, junto con uno de los nuestros, dijo Natasha, mirando hacia abajo. Ari sabía que estaba preocupada por Barton, los dos eran amigos cercanos, tanto que muchos que no sabían sobre la esposa de Barton pensaban que eran una pareja o que serían una pareja. Quiero saber por qué Loki nos dejó llevárnoslo, no liderará un ejército desde aquí, dijo Steve. No eres el único, estuvo de acuerdo Ari con la línea de pensamiento de Steve. Tiene un plan, eso es obvio. No creo que debamos centrarnos en Loki, respondió Banner. El cerebro de ese tipo es una bolsa llena de gatos, puedes oler a locura en él. Sí, pero ser loco, molesto y homicida no significa que sea un idiota, argumentó Harry. Ten cuidado con lo que hablas, dijo Thor. Loki está más allá de la razón, pero es de Asgard y es mi hermano. Mató a 80 personas en 2 días. Natasha le dio a Thor una mirada que claramente decía bueno, ¿vas a defender eso? Es adoptado, admitió Thor. Puedo matar a más personas en una sola hora, le recordó Harry a Natasha. ¿Estás diciendo que es una competencia? Ella le levantó una ceja. Simplemente estás diciendo que no deberíamos juzgar a las personas por su recuento de cadáveres. Creo que se trata de la mecánica, dijo Bruce, volviendo a encarrilar la conversación. ¿Iridio? ¿Para qué necesita el iridio? Preguntó. Es un agente estabilizador, dijo la voz de Tony cuando Tony llegó junto con Coulson. Tony ahora vestía un traje normal. Mira, elige un fin de semana, te llevaré en avión para que la veas, mantén vivo el amor. Tony le susurró a Coulson justo antes de que Coulson le diera un asentimiento avergonzado pero complacido y se alejara a un lado mientras Tony continuaba hablando con el resto. Significa que el portal no colapsará sobre sí mismo como lo hizo en S.H.I.E.L.D., también significa que el portal puede permanecer abierto tanto y tanto tiempo como Loki quiera. Tony luego se acercó a las pantallas de la computadora, gritó un par de comandos a los agentes de S.H.I.E.L.D. antes de soltar de repente ese hombre está jugando a Galaga. Dijo mientras señalaba a su derecha a un agente de S.H.I.E.L.D. un poco más abajo. Pensé que no nos daríamos cuenta, pero lo hicimos. ¿Cómo es que Fury ve todo esto? Tony se preguntó mientras miraba las múltiples pantallas frente a él y colocó una mano sobre su propio ojo para imitar el parche de Fury. Se da vuelta, respondió ella, luciendo ligeramente divertida pero también como si se odiara a sí misma por su diversión. Suena agotador, respondió Tony antes de encogerse de hombros y continuar hablando mientras jugaba con las pantallas. El resto de las materias primas, el agente Barton puede conseguirlas con bastante facilidad. El único componente importante que aún necesita es una fuente de energía de alta densidad energética, dijo Tony antes de colocar un pequeño dispositivo en la parte inferior de una de las pantallas, algo para poner en marcha el cubo. ¿Cuándo te volviste un experto en astrofísica termonuclear? Preguntó ella, tratando de ocultar lo impresionada que se sentía. Anoche, respondió Tony con un tono de sé que soy genial, pero no es gran cosa. El paquete, las notas de Selvig, los documentos de la teoría de la extracción, ¿soy el único que hizo la lectura? Preguntó Tony con voz decepcionada.
¿Necesita algún tipo de fuente de energía en particular?, preguntó Steve, sonando como si ya hubiera tenido suficiente de Tony hablando. Tendría que calentar el cubo a 120 millones de Kelvin solo para atravesar la barrera de Kowloon, respondió Banner. A menos que Selvig haya descubierto cómo estabilizar el efecto túnel cuántico. Tony respondió: con eso podría lograr una fusión de iones pesados en cualquier reactor del planeta, respondió Bruce. Por fin, alguien que habla inglés. Tony sonrió mientras se acercaba a Bruce y le estrechaba la mano, feliz de tener a otro genio en la habitación. ¿Eso realmente pasó?, preguntó Steve a todos mientras hacía un gesto hacia Stark y Banner. Solo asiente y finge que entiendes lo que está pasando, respondió Harry. De todos modos, dijo Tony mientras hablaba con Banner. Es un gran placer conocerte, Dr. Banner, tu trabajo en colisiones antielectrones no tiene paralelo. Banner estaba a punto de responder cuando Tony decidió que tenía que agregar lo siguiente. Y soy un gran admirador de la forma en que pierdes el control y te conviertes en un enorme monstruo de furia verde. Gracias, dijo Banner, sin saber si debería sentirse enojado o halagado por lo que Stark acababa de decir. El Dr. Banner solo está aquí para localizar el cubo, dijo Fury cuando llegó a la habitación. Tenía la esperanza de que pudieras unirte a él, agregó a Tony. Empecemos con ese palo suyo, sugirió Steve. Puede que sea mágico, pero funciona de forma muy parecida a un arma de Hydra. Me inclino más porque es mágico, respondió Harry. Definitivamente poderoso. No sé nada de magia, respondió Fury, pero funciona gracias al cubo, y me gustaría saber cómo lo utilizó Loki para convertir a dos de las personas más astutas que conozco en sus monos voladores personales. ¿Monos? No entiendo, dijo Thor, luciendo muy confundido. Lo haré, dijo Steve con orgullo y más rápido de lo que pretendía, ganándose una mirada de desaprobación de Tony. Yo entendí esa referencia, dijo Steve, luciendo ligeramente avergonzado por su propio arrebato. ¿Jugamos al doctor?, le dijo Tony a Banner, cortando el incómodo silencio. El Dr. Banner asintió y los dos genios salieron juntos de la habitación. Señor Potter, le dijo Fury a Harry. ¿Puedo hablar con usted a solas? Podría terminar con esto de una vez, dijo Harry mientras se acercaba, tomaba a Fury del brazo y los teletransportaba a la oficina de Fury. Hablemos. Veo que ya no estás tratando de ocultar tus poderes, señaló Fury, ya que Harry los había teletransportado a la vista de muchos agentes de S.H.I.E.L.D. junto con el Capitán América y Thor. Mi identidad ya ha sido revelada, ya no tiene sentido. Harry se encogió de hombros mientras se sentaba en un asiento frente al escritorio de Fury. Sí, eso es lamentable, suspiró Fury mientras se sentaba detrás de su escritorio. Pasó mientras estabas peleando con Loki. Traté de detenerlo, pero cuando finalmente pude, ya era demasiado tarde, ya que muchos lo habían visto. Les había advertido a todos que no subestimaran a Barton. Es mucho más peligroso de lo que la gente está dispuesta a creer. Es cierto, convino Harry. ¿Hasta ahora has tenido suerte para averiguar dónde está? Todavía no, Fury negó con la cabeza. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas obtener la información de Loki? Eso depende. ¿De qué?, preguntó Fury. Tengo dos métodos principales para extraer información de los demás. Una forma es hacerles sentir suficiente dolor hasta que griten sus respuestas cuando se las pido, pero con Thor aquí no sé qué tan buena sea la idea de empezar a torturarlo. Mi segundo método es leer su mente, pero no tengo idea de qué tan buena sea esa idea con alguien como Loki. No tengo experiencia con la magia asgardiana, y no tengo idea de si Loki es experto en las artes mentales. Si tiene defensas mentales, entonces es posible, más que probable de hecho, que puedan mantenerme fuera. Normalmente, si alguien tiene defensas mentales, lo lastimaría hasta que ya no pueda mantenerlas, pero eso nos lleva de nuevo al primer problema, así que si no puedes lograr que Thor me permita lastimarlo, entonces podemos hablar. Si no, entonces todo lo que nos queda es engañarlo para que hable. ¿Cómo sugieres que hagamos eso? Te recomendaría que lo hicieras hablar, parece del tipo al que le gusta escuchar su propia voz, al igual que Stark. Hablando de Stark, Stark puede ser difícil, interrumpió Fury. Lo sé, tengo mis razones para traerlo aquí. ¿Y cuáles son esas razones?, preguntó Harry. Preferiría esperar un poco antes de decírtelo, respondió Fury. Harry lo miró a los ojos y Fury le devolvió la mirada sin dudarlo. ¿Estás leyendo mi mente?, preguntó Fury después de un breve silencio. No, aunque lo haces bastante tentador, respondió Harry. Por cierto, tengo dos cosas que preguntarte. En primer lugar, ¿quieres que ayude con la operación RS-3 cuando finalmente lleguemos a ella?
Quizás, dijo Fury con voz pensativa. No creo que te necesitemos, pero me gustaría que te quedaras en espera. ¿Cuál es tu segunda pregunta? ¿Puedes ayudarme a mí y a Kanuto a encontrar otro lugar para vivir? Harry preguntó mientras agitaba su varita, cancelando un hechizo desilusionador que había colocado en Padfoot, haciendo que Padfoot apareciera de repente junto a Harry. ¿Trajiste a tu maldito perro aquí? Eso es un no. Omake 1. Harry, te dije que fueras a buscar a Hulk. Tony dijo cuando Harry llegó de nuevo a la habitación. Yo iba a... Pero él estaba algo ocupado. Harry frunció el ceño. ¿Ocupado? Preguntó Steve. Bueno, él estaba puliendo su varita. Disculpe. Rodei parpadeó, puliendo su varita. Harry repitió antes de hacer un movimiento con la mano. Oh. Dijeron todos en la habitación al mismo tiempo. Sí, me fui rápido, no quería mirar. Eso es mentira, todo lo que quería hacer era mirar. No de una manera extraña, agregó rápidamente Harry. Solo quería ver si todo estaba mejorado, por cierto, ¿no lo estaba en serio? Preguntó Tony. Sí, estaba por debajo del promedio, como por un solo vistazo, estimo que era como 5 o 6 pulgadas. Eso no está por debajo del promedio. Tony frunció el ceño. ¿No lo está? Preguntó Harry. No, de 5 a 7 pulgadas es el promedio. Ah, dijo Harry, luciendo sorprendido mientras miraba hacia abajo. Es un poco difícil no sentirme bien conmigo mismo en este momento. Bien, ven conmigo, dijo Natasha mientras agarraba su camisa y comenzaba a guiarlo. Omake 2. Esto es agradable, dijo Natasha en ruso. Sí lo es, estuvo de acuerdo Clint, también hablando en ruso. Una pregunta rápida, ¿por qué estamos hablando en ruso? Porque somos los únicos dos en el equipo que podemos hablarlo, sin contar a Thor, pero Thor está lejos, lo que significa que podemos hacer que los demás piensen que estamos diciendo cosas malas sobre ellos, respondió Natasha. Está bien, oh, espera, aquí está Tony, dijo Clint cuando Tony entró en la habitación, miró hacia Barton y Natasha, solo para casi saltar hacia atrás en estado de shock por las miradas malvadas que estaban dando. Parece que está a punto de orinarse en los pantalones. Clint le gruñó a Tony. No puedo esperar para contarle esto a Pepper. Dijo Natasha en un susurro mortal. Pasaron 30 segundos completos antes de que los dos pudieran asustar a Tony. Cuando Steve entró más tarde, el español logró aguantar unos 34 segundos antes de salir de la habitación. Entonces Harry entró. Es Harry, le susurró Clint a Natasha. Ah, su trasero es tan bonito, dijo Natasha mientras miraba fijamente a Harry. Gracias, respondió Harry en ruso mientras se alejaba. Oh, mierda, dijo Clint en inglés. No sabía que hablaba ruso. Lo sabía. Natasha sonrió. Omake 3. Harry estaba sentado en su cama, leyendo un libro e ignorando a Natasha, que estaba parada en el lado opuesto de la habitación con nada más que un sujetador y unas bragas negras mientras sostenía un cartel de neón que tenía escritas las palabras sexo gratis. Esto continuó durante aproximadamente media hora, finalmente Natasha se aburrió de esperar en silencio. Fíjate en mí. No, dijo Harry con calma mientras pasaba una página distraídamente. Capítulo 23. ¿Puedo decir algo? Susurró Harry, su voz era baja pero se escuchó fácilmente en toda la sala, estaba mirando hacia sus pies. Estaba sentado en una silla, cadenas envueltas a su alrededor que le impedían ponerse de pie o incluso mover su cuerpo, lo único que realmente podía mover era su cabeza y cuello. Los miembros de la sala del tribunal se miraron entre sí, por un lado era Grimm el que estaba frente a ellos, un individuo extremadamente peligroso, y probablemente estarían más seguros una vez que él estuviera fuera de la sala. Pero por otro lado no tenía su varita con él y estaba encadenado a la silla, y si eso no fuera suficiente, también había 3 dementores en la sala del tribunal y era bien sabido que estaba horriblemente afectado por ellos. Muy bien, dijo el juez finalmente, pero que sea rápido. Gracias, dijo Harry con un suave resoplido. Ustedes conocen a esa gente que maté, los hombres que maté, esos puros excepcionales, esos hombres famosos y respetados, esos hombres que maté, solo quiero que todos ustedes sepan. Harry hizo una pausa, miró hacia arriba y sonrió a las personas que lo miraban. Con mucho gusto lo haría todo de nuevo. La corte estalló en un montón de gritos y palabrotas, pero Harry continuó hablando. Sin dudarlo, este lugar aquí, este circo, esta mierda es un acto. Ustedes, malditos, solo están tratando de presumir, porque atraparon al gran y malvado Grimm. Están tratando de arruinar las esperanzas de la rebelión, sé que lo están haciendo. Orden. Orden. El juez golpeó su mazo repetidamente hasta que la gente dejó de gritar.
señor Potter. La voz del juez retumbó. Basta de tonterías. Creo que, no podría estar más de acuerdo. Harry se rió, interrumpiendo a su juez. No era una risa normal, era una risa desquiciada y escalofriante. Oh, ya he tenido más que suficiente de esta mierda, pero creo que todos ustedes han olvidado una cosa realmente importante. ¿Y qué se supone que es eso? Un hombre se burló de él. Soy Harry Potter, sonrió Harry. Hago cosas imposibles a diario y ahora mismo, todos están atrapados en una sala de audiencias conmigo. Su sonrisa se hizo más amplia, muchos miembros de la corte ahora se movían en sus asientos. Antes Harry Potter se veía tan débil e intimidado por los dementores, pero ahora todos se daban cuenta de que claramente era una actuación. Harry Potter, o Grim como lo conocían muchos, se había convertido en los últimos años en una persona que era tan temida como el que no debe ser nombrado. Y solo unos pocos de ustedes se irán. No nos amenace, señor Potter. El juez lo fulminó con la mirada. No es una amenaza, es una promesa. Harry se rió entre dientes. Porque sé que la mayoría de la gente aquí está en los bolsillos de Voldemort. Harry ni siquiera se detuvo mientras muchos de ellos temblaban y le gritaban por atreverse a decir el nombre del Señor Oscuro. Algunos no están seguros y los otros son mis hombres y mujeres. Harry se contuvo la risa cuando vio que los miembros rápidamente se miraban entre sí, como si pudieran detectar rápidamente a los que estaban del lado de Harry. «Estás mintiendo», gritó una mujer. «Eres un idiota», respondió Harry con calma. «Todos son idiotas si creen que me trajeron aquí contra mi voluntad. Estoy justo donde quiero estar». «Ahora dementores, alimenten», ordenó Harry, lo que hizo que muchos parecieran confundidos por su última declaración. Los dementores obedecieron y rápidamente se apresuraron hacia adelante y comenzaron a atacar a los miembros de la corte. Algunos miembros levantaron sus varitas pero fueron derribados por otros miembros. Uno de los hombres de Harry lanzó un hechizo a la cadena de Harry para liberarlo. Las cadenas cayeron y Harry se puso de pie, su ropa se movió justo cuando su varita apareció en su mano, la punta brilló verde y Harry comenzó a disparar. «Oye», Harry tocó mientras inclinaba la cabeza hacia la puerta abierta y vio a Natasha sentada en una habitación vacía. Estaba sentada en un escritorio y trabajando en una computadora portátil. Se detuvo cuando escuchó a Harry. Apartó la mirada de su pantalla y lo miró. «¿Estoy interrumpiendo algo?», preguntó Harry en voz baja. «No, no lo estás haciendo», respondió ella, su voz era igualmente suave. «Hola chico», añadió con voz sorprendida cuando Padfoot entró corriendo a la habitación después de pasar junto a Harry. Padfoot rápidamente corrió hacia ella y frotó su cabeza en sus piernas antes de poner sus patas en sus rodillas e inclinarse para lamerle la cara. «Abajo chico», se rió entre dientes mientras lo empujaba suavemente, solo para que él volviera a la misma posición un segundo después. «Detente». Ella se rió y lo empujó una vez más. Padfoot frotó su cabeza en su rodilla antes de recostarse y apoyar la cabeza en su pie. «Lo creas o no, está contento de verte», dijo Harry con voz seca. «Entonces, ¿cómo estás?», preguntó Harry. «Estoy bien», respondió Natasha. «¿En serio?», resopló Harry. «Pensé que se suponía que los espías podían mentir mejor que eso», respondió Harry mientras abría la puerta y entraba, con una pequeña bandeja llena de comida en su mano derecha. Colocó la bandeja sobre el escritorio y se sentó junto a ella. «¿Qué es esto?», preguntó ella, arqueándole una ceja. «La eterna juventud y 10 bolsitas de cocaína», dijo Harry con sarcasmo antes de acercarla a Natasha. «Es solo un poco de comida de la cantina, pensé que tendrías hambre». Harry se encogió de hombros. «Gracias», dijo Natasha mientras comenzaba a comer. «Lo encontraremos», dijo Harry unos momentos después. «Sé que lo haremos», dijo Natasha después de tragar su comida. «¿Alguna suerte con Loki?», preguntó. «Posiblemente», respondió Harry. «Fury me preguntó si podía sacarle alguna información. Si fuera una persona normal, diría que sí. Pero no solo no es humano, también es mágico y ha estado aquí mucho más tiempo que yo. Tampoco soy un experto en magia asgardiana, así que si trato de leer su mente, existe la posibilidad de que pueda darme información y recuerdos falsos, o atacar mi mente. ¿No hay nada más que puedas hacer?». Natasha frunció el ceño. «Otras 3 cosas que se me ocurren», respondió Harry. «Lo primero es que pruebe la maldición Imperius. Esa es la que te permite controlar a una persona, ¿verdad?», preguntó Natasha. «Sí, control total, pero el problema es que cualquiera con un nivel bajo de magia y una cantidad suficiente de fuerza de voluntad puede luchar contra ella, lo que nos lleva de nuevo a los problemas con la lectura de la mente. Mi segunda opción es torturarlo para que se la quite».
¿Crees que puedes hacer eso? Estaba cansado cuando golpeé a Loki con mi maldición Cruciatus, ahora estoy con toda mi fuerza. Así que sí, creo que puedo. Ari asintió. Sin embargo, eso trae sus propios problemas. Thor podría no aprobar exactamente que torture a su hermano adoptado. Le recordó Natasha. Dudo que a Thor le importe. Ari se encogió de hombros. Si torturo a Loki, eso podría significar lidiar con Thor, lo que posiblemente podría significar lidiar con todo el poder de Asgard. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Lo único que se me ocurre es engañarlo para que revele algo. Ari suspiró mientras se pasaba una mano por el pelo. ¿Cómo planeas hacer eso? No, te lo voy a dejar a ti. Yo. Eres mejor en estas cosas que yo, admitió Ari. Además, eres solo una mortal débil. Loki estará al menos un poco cauteloso conmigo, pero no contigo. Pero te advierto que Loki ha estado hablando con Barton, así que probablemente sepa bastante sobre ti. Podemos averiguar cuánto cuando recuperemos a Barton. No me rendiré hasta que regrese, sano y salvo. Dijo con voz decidida. Y estaré allí contigo, dijo Harry. Habría dicho más si Canuto no lo interrumpiera ladrando 2 veces. A él también. Añadió Harry mientras señalaba a Canuto. Harry entró al laboratorio en el que trabajaban Bruce y Tony con Canuto siguiéndolo. Tony y Bruce se detuvieron cuando lo notaron entrar. Oye, Jack Frost, ¿qué pasa con el perro? Preguntó Tony con curiosidad. Estoy bastante seguro de que no necesitaremos hacer ninguna prueba con animales. Añadió como una broma, aunque Canuto claramente no lo apreció si el suave gruñido es un indicador. ¿Me estás llamando Jack Frost de nuevo? Preguntó Harry. ¿Qué puedo decir? Me gusta. ¿Ahora qué hay de Scooby aquí? Preguntó Tony mientras hacía un gesto hacia Canuto. Este es mi perro, dijo Harry en voz baja mientras acariciaba la nuca de Canuto. Es más inteligente que más de la mitad de los agentes de esta nave, al menos, también es mi mejor amigo. Y si alguien le hiciera algo, lo mataría, luego a todos en la nave y a mí mismo. ¿Estás bromeando, verdad? Preguntó Tony, luciendo muy inseguro. Bueno, no me suicidaría, pero todos los demás. Más o menos. Harry se encogió de hombros. No podía dejarlo en casa, así que está conmigo hasta que consiga un lugar donde pueda quedarse. ¿Por qué no pudiste dejarlo en casa? Preguntó Bruce. Mi casera no está muy contenta con que su hija persiga a un criminal loco. Harry suspiró. Su hija está enamorada de mí y ahora que Loki reveló mi identidad, en realidad no quiere que esté cerca de ella. O al menos esa es una de sus razones, aunque personalmente no tenía que preocuparse por su hija, ya la rechacé. Lo siento, dijo Bruce con voz comprensiva, tenía más que suficiente experiencia en verse obligado a mudarse de una casa. ¿Cómo se llama? Preguntó Bruce mientras hacía un gesto hacia Canuto. Canuto, respondió Harry. ¿Canuto? Repitió Tony. ¿Es un nombre extraño? ¿Alguna razón en particular para ello? Sí. Harry asintió antes de que un pequeño silencio llenara la habitación. ¿Nos vas a decir la razón? Preguntó Tony. No, dijo Harry inmediatamente. En realidad estoy aquí para controlar a los dos. Solo quería comprobar si han tenido algún avance, también para asegurarme de que no estaban haciendo estallar algo, agregó Harry. Bueno, todavía no, respondió Bruce. Sí, afortunadamente para ti es muy poco probable que algo explote mientras trabajamos, agregó Tony. Poco probable no significa imposible, Harry no pudo evitar señalar. Además, ¿hay algo que alguno de ustedes necesite para ayudar con su búsqueda? No, Bruce negó con la cabeza. Al menos no lo creo. Bien, estaré cerca si me necesitas, si no estoy aquí entonces llama a otro agente de S.H.I.E.L.D. Harry se giró y comenzó a caminar, mientras se iba sacó discretamente su varita y puso un encantamiento de escucha en la habitación justo antes de irse. Ig, dijo Harry mientras tomaba suavemente a Ig del brazo y la empujaba hacia un lado. Necesito hablar contigo, y me refiero a hablar de verdad. ¿Es importante? Preguntó Ig. Porque estoy un poco ocupado. Sí, es importante, asintió Harry. Se trata de Fury, dijo Harry, y así de fácil había obtenido toda la atención de Ig. ¿Qué pasa con él? Preguntó. Sígueme, hizo un gesto con la cabeza antes de llevarla a una habitación vacía. Harry cerró la puerta y agitó su varita un par de veces. Una vez que terminó, Ig le dirigió una mirada interrogativa. Encantamientos de privacidad, agregó en forma de explicación a su pregunta no formulada. De todos modos, lo que quiero saber es sobre qué están discutiendo tú y Fury. ¿Qué? Sé que no estás muy contento con él ahora mismo, cualquier idiota con un par de ojos podría verlo.
Pero también vi las miradas que me diste cuando llegamos Cap, Banner y yo. ¿Qué demonios pasa con eso? ¿Qué está planeando Fury que claramente te desagrada? Bien, suspiró Hill. El director Fury tiene la impresión de que necesita un equipo de respuesta, repitió Harry, como si no estuviera seguro de haber escuchado bien. Eso es lo que dijo, pero para mí y para casi todos los que tienen la suficiente autorización está claro que solo lo está usando para seguir adelante con la iniciativa de los Vengadores, dijo Hill con voz desaprobadora. Oh, por el amor de Dios, por favor dime que estás bromeando, gruñó Harry. Eso fue descartado, y por una buena razón, debo añadir. Sí, lo fue, pero parece que el director Fury no ha renunciado por completo a la idea. Hill suspiró como diciendo ¿qué quieres que haga al respecto? ¿Y qué? ¿Estás tratando de decir que está planeando ponerme a mí, Cap, Banner, Stark y quien sea en un equipo y esperar que no nos matemos entre nosotros? Harry resopló. Cap es de otro tiempo, Stark tiene un ego del tamaño de su torre y Banner es un riesgo verde gigante. Y eso sin mencionarme a mí, soy la primera en admitir que soy inestable y tengo muchos problemas, y quiero decir muchos. Creo que Fury probablemente también querría a la agente Romanoff y a Barton en el equipo, dijo Hill con voz pensativa. Thor también si pudiera convencerlo. Vaya, ¿qué diablos estamos poniendo en el té del director? ¿Puedo tomar un poco? Fury ha estado pensando en esto durante años, respondió Hill. No es que hayas escuchado eso de mí, agregó con un tono de advertencia, continuó hablando después de que Harry asintió con la cabeza en acuerdo. También hablé con el Consejo de Seguridad Mundial sobre esto. Fury les ha estado ocultando cosas. ¿El Consejo de Seguridad Mundial? Le preguntó Harry, disimulando magistralmente lo mucho que le interesaban sus palabras. Sí, asintió Hill. No me gusta tener que actuar a espaldas de Fury, pero él simplemente ignora el protocolo y las reglas cuando le conviene. Tarareó Harry, su rostro era pensativo. Tengo que irme ahora, probablemente sea mejor si reviso a los demás. Por lo que sé, Steve y Thor podrían estar haciendo striptease, mientras Banner y Stark están haciendo explotar cosas. Omake 1, Fury. Entonces descubriste que Shield estaba infestado de Hydra. Harry. Sí, Fury. ¿Lo descubriste cuando te robaron el perro? Harry. Sí. Fury. Así que te volviste rebelde y comenzaste a matar a todos los agentes y simpatizantes de Hydra en la última semana? Harry. Sí. Eso suena bien, Fury. ¿Te das cuenta de que mataste a miles de personas? Algunos de ellos incluso eran políticos. Has sido el sujeto de una cacería humana internacional. Y si no hubieras proporcionado la prueba que acabas de presentar, habrías sido el criminal más buscado en este planeta. Harry. Me robaron a mi perro. Omake 2. Nat. Preguntó Clint, cuando vio a Nat mirando una pila de ropa. ¿Qué estás haciendo? Planea seducir a Harry número 47, respondió Natasha. Voy a seguir usando disfraz tras disfraz hasta que finalmente encuentre el adecuado que llame su atención. Tengo una enfermera sexy, una policía sexy, chicas de anime, princesas de Disney, estoy pujando por un disfraz de Catwoman y de Wonder Woman en línea. Pero estoy tratando de decidir qué usar primero. A él le gustan los perros, así que estoy pensando en usar orejas y cola de perro. No creo que le gusten tanto, Clint frunció el ceño. No usaré nada más, agregó Natasha. Está bien, eso probablemente le gustará. Omake 3. Hagamos busca ayuda, sugirió Thor. Me refiero a no serlo, dijo Loki rápidamente. ¿Qué diablos es busca ayuda? Preguntó Harry justo cuando Loki lo agarró de un lado mientras Thor lo agarraba del otro. Básicamente esto. ¡Yeet! Gritó Thor antes de que él y Loki lanzaran a Harry. ¡Wow!, dijo Loki. En realidad es bastante divertido cuando no te están lanzando. Sí, pero yo, oh hermano, se ha levantado, deberíamos correr. Probablemente sea lo mejor. Omake 4. Bueno, los problemas de rendimiento no son poco comunes, dijo Tony. Uno de cada. Tony fue interrumpido cuando una puerta cercana se abrió y Harry estaba sacando a caballito a una Natasha medio desnuda y muy aturdida de la habitación. Sí, no creo que tenga que preocuparme por ese problema en particular, comentó Harry. Omake 5. Sí, entonces Canuto simplemente cubrió la cabeza de Thanos con tierra, y esa es la historia de cómo derrotó al titán loco, dijo Harry. Wow. Ladró Canuto. Quiere una estatua en su honor. Harry tradujo. ¿Una estatua?, preguntó Tony. Quiero decir, supongo, pero, Tony, la objeción fue interrumpida por un gruñido bajo de Pat Foot.
Tony, que recordaba lo que le había pasado a la última persona que se había enojado, decidió olvidar sabiamente cualquier objeción que pudiera haber tenido. Tal vez una no sea suficiente. Necesitamos ir a por todas, al menos 10. ¿10? No eres un campesino, Tony, comentó Natasha. Capítulo 24. En cuanto Loki se llevó al doctor, trasladamos a Jane Foster, dijo Coulson mientras hablaba con Thor. Tenemos un excelente observatorio en Tromsø. Le pidieron que fuera a consulta allí muy de repente ayer. Precios generosos, avión privado, muy remoto. Estará a salvo. Gracias, dijo Thor con voz apreciativa. No es casualidad que Loki se llevara a Erik Selvig, temo lo que planeé para él una vez que termine. Erik es un buen hombre. Habló mucho de ti, respondió Coulson. Cambiaste su vida, cambiaste todo por aquí. Primero fue el señor Potter quien provocó el cambio, luego tú. Las cosas estaban mejor como estaban antes de que yo llegara. Thor negó con la cabeza. En Asgard pretendemos que somos más avanzados, pero venimos aquí luchando como Vilgesnipe. ¿Cómo qué? Coulson parpadeó. Vilgesnipe, repitió Thor. ¿Sabes? Enormes astas escamosas y grandes, dijo Thor mientras levantaba brevemente las manos sobre su cabeza y pretendía que eran astas. ¿No tienes esas? Preguntó con voz sorprendida. No lo creo, dijo Coulson con un pequeño movimiento de cabeza. El señor Potter puede saber lo que son, pero yo no. Bueno, son repulsivos y pisotean todo a su paso, dijo Thor. Cuando llegué por primera vez a la Tierra, la ira de Loki me siguió hasta aquí y tu gente pagó el precio, y ahora otra vez. En mi juventud, cortejé la guerra, dijo Thor, su mente se ahogó en recuerdos de cómo solía pelear y atacar a quien quisiera, su antiguo yo lo disgustaba y era mucho más comprensivo sobre por qué su padre hizo lo que hizo. La guerra aún no ha comenzado, dijo Fury mientras se acercaba a los dos. ¿Crees que puedes hacer que Loki hable? ¿Hacer que nos diga dónde está el Tesseracto? No lo sé, admitió Thor con voz honesta. La mente de Loki está muy lejos, no es solo poder lo que anhela, sino también venganza, contra mí. No hay dolor que pueda quitarle esa necesidad. Muchos hombres piensan eso, hasta que comienza el dolor, respondió Fury. ¿Qué me estás pidiendo que haga? Preguntó Thor mientras miraba a Fury a los ojos. Te estoy preguntando, ¿qué estás dispuesto a hacer? Loki es tu prisionero. Entonces, ¿por qué siento que él es la única persona en este maldito barco que quiere estar aquí? Respondió Fury. Thor permaneció en silencio. Hay formas de hacer hablar a Loki, varias formas. El señor Potter es la única persona además de ti que podría causar suficiente dolor para soltar la lengua de Loki. ¿Estás preguntando si estoy dispuesto a dejar que tortures a mi hermano? Thor lo miró con incredulidad. Sí, lo estoy, asintió Fury. El señor Potter es capaz de hacerlo, pero no está dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Por ti, respondió Fury. Ahora mismo eres lo único que impide que el señor Potter introduzca a Loki en un mundo de dolor. ¿Dónde está? Preguntó Thor, preguntándose qué debería hacer, qué harían su padre y su madre. Por un lado, era una elección sencilla, el dolor de una persona durante muchas vidas, pero por otro lado, Loki seguía siendo su hermano, así era como veía a Loki, incluso si Loki pensaba de forma diferente. Ari suspiró cuando llegó de nuevo a su apartamento, bueno, antiguo apartamento, por supuesto que le dieron algo de tiempo antes de tener que irse, pero quería salir de allí lo más rápido posible. Con unos pocos movimientos de su varita, pudo encoger todas sus cosas y colocarlas en su bolso. Ari echó una última mirada antes de darse la vuelta y empezar a irse, abrió la puerta solo para encontrar a Alexis parada frente a él. «Mierda», murmuró Ari. «Hola Harry», dijo Alexis con un gesto incómodo. «Alexis», dijo Harry a modo de saludo. «¿Cómo estás?» «Estoy bien, es solo que, escuché que mamá te va a echar». «Bastante», asintió Harry. «Ella ya no me quiere a ti. Porque aparentemente eres ese tipo Grimm», dijo Alexis lentamente, con un tono interrogativo en su voz. «Lo soy», asintió Harry. «Creo que es en parte porque soy un peligro para los otros inquilinos, aunque sobre todo creo que ella quiere reducir el riesgo de que termine contigo». «Oh», Alexis hizo una mueca. «Lo siento, que te echen de aquí». «Está bien», Harry la despidió con un gesto. «Ella tenía suficientes razones para que yo fuera quien soy». ¿Es por eso que no querías estar conmigo?», preguntó ella, mirándolo a los ojos. «En parte, sí», asintió Harry. «No podrías soportar quedarte conmigo. Has vivido una buena vida, tienes una linda familia y eres una buena chica.
Yo, una infancia de mierda y luego terminé convirtiéndome en una luchadora y una asesina. Puedes tener algo genial con alguien, pero no conmigo. Lo sé, dijo en voz baja. Creo que ya lo entiendo. Solo quería decirte, gracias por ser comprensiva. De nada, respondió Harry, estaba a punto de decir más cuando ella lo abrazó. Oh, está bien, ahora nos abrazamos. Alexis la soltó y se sonrojó de vergüenza. Gracias de nuevo, dijo, sin saber realmente qué más decir. Y una vez más, eres bienvenida, dijo Harry antes de salir de su antiguo apartamento y cerrar la puerta con llave, antes de entregarle la llave a Alexis. Hazme un favor y dásela a tu madre. Buena suerte, añadió Harry antes de irse. Loki estaba en su celda, caminando tranquilamente, esperando que su plan tomara forma. No tenía idea de cuándo sucedería, ya que no había dispositivos en esta habitación que le dijeran la hora, ni había ventanas abiertas para que pudiera mirar afuera y hacer una suposición fundamentada mirando al cielo, pero esperaba que sucediera pronto. Loki sabía que su plan funcionaría, y si no lo hacía, se consolaba con los muchos planes de respaldo que tenía en marcha. Loki estaba sumido en sus pensamientos, su ritmo era constante, pero de repente se detuvo y una sonrisa burlona apareció en su rostro. ¿Sabes? No hay mucha gente que pueda sorprenderme, dijo mientras se daba la vuelta para ver a la agente Romanoff, la viuda negra, parada afuera de su celda y mirándolo con los brazos cruzados. Pero pensarías que vendría, dijo Natasha con voz cómplice. Después, respondió Loki. Después de cualquier tortura que Fury pueda inventar y cualquier tortura que el mago me imponga. A través de... Después de que me torturaran, tú habrías venido, tal vez incluso hubieras impedido que el mago me torturara. Entonces aparecerías como mi amigo, como un bálsamo, y entonces yo cooperaría. Quiero saber qué has hecho con el agente Barton. Yo diría que he expandido su mente, dijo Loki con un pequeño encogimiento de hombros. Y una vez que hayas ganado, dijo Natasha mientras daba unos pasos hacia adelante. Una vez que seas el rey de la montaña, ¿qué pasa con su mente? ¿Qué vas a hacerle? ¿Es esto amor, agente Romanoff? Loki levantó una ceja. El amor es para los niños, le debo una deuda. Natasha respondió, rodeando los ojos internamente, no era la primera vez que alguien pensaba que ella y Barton eran una pareja. Dime. Dijo Loki mientras se sentaba en la cama de la celda. Natasha pensó por un momento antes de sacar una silla y sentarse en ella. Antes de trabajar para S.H.I.E.L.D., bueno, me hice un nombre. Tengo un conjunto de habilidades muy específicas, y no me importaba para quién se usara, o sobre quién. Entré en el radar de S.H.I.E.L.D. de una mala manera, no podían dejar que siguiera como lo hice, enviaron al agente Barton para matarme. Podría haberlo hecho, debería haberlo hecho, pero tomó una decisión diferente. ¿Y qué harías si juro perdonarlo? Preguntó Loki con voz interesada. No dejarte salir, dijo Natasha sin perder el ritmo. No, pero me gusta esto. Sonrió Loki. Tu mundo está en juego, pero ¿estás negociando por un hombre? Preguntó con voz divertida. Los regímenes caen todos los días, dijo Natasha con voz despectiva. No suelo llorar por eso, soy rusa, o al menos lo era. En realidad no es tan complicado, respondió Natasha mientras se ponía de pie y cruzaba los brazos. Tengo números rojos en mi libro mayor y me gustaría borrarlos. ¿Puedes? Preguntó Loki. ¿Puedes borrar tanto rojo? La hija de Dreykov, Sao Paulo, el incendio del hospital. Dijo Loki, mientras Natasha intentaba mantener la expresión impasible. Barton me lo ha contado todo, dijo Loki mientras se levantaba y caminaba hacia el costado de la celda donde ella estaba parada. Tu libro de contabilidad está goteando. Está brotando rojo. ¿Y crees que salvar a un hombre no más virtuoso que tú cambiaría algo? Esto es el sentimentalismo más bajo, esto es un niño rezando. Patético. Siseó Loki. Mientes y matas al servicio de mentirosos y asesinos, pretendes estar separado y tener tu propio código como los demás, algo para compensar tus propios horrores. Pero son parte de ti, y nunca se irán. Loki golpeó su puño en el cristal de la celda, haciendo que Natasha saltara hacia atrás. Mira al mago, mira a Harry, Barton me ha contado todo sobre cómo intentas ganar su interés, pero incluso él sabe que eres patético, te rechaza porque sabe que puede hacerlo mejor que tú, porque sabe quién y qué eres. No tocaré a Barton, no hasta que lo haga matarte. Lentamente, íntimamente, en todos los sentidos que él sabe que temes. Y entonces se despertará lo suficiente para ver su buen trabajo, y cuando grite le partiré el cráneo. Una mirada horrorizada apareció en el rostro de Natasha y se dio la vuelta. Ese es mi trato, mariquita llorona.
Eres un monstruo, dijo Natasha con voz temblorosa. No, se rió Loki. Trajiste al monstruo. Entonces, Natasha se dio la vuelta rápidamente, su rostro no estaba asustado, más bien pensativo. Banner, ¿esa es tu obra? ¿Qué? Loki parpadeó. Ari lo llamó enfermedad del villano idiota, sonrió Natasha. Algo sobre que aman el sonido de sus propias voces. Mientras permanezcas en esta celda, recuerda que el dios de las travesuras fue engañado por nada menos que un simple mortal, dijo Natasha antes de darse la vuelta y comenzar a caminar. Loki planea liberar a Hulk y mantener a Banner en su laboratorio, dijo en su auricular antes de detenerse en la salida y volverse hacia Loki. Gracias por tu cooperación, agregó antes de irse. Harry. Dijo Natasha rápidamente cuando vio a Harry. ¿Nat? Preguntó Harry cuando vio a Natasha corriendo hacia él con Thor siguiéndola detrás. Estaba a punto de decir más pero fue interrumpido por ella agarrando su manga con una mano y agarrando la muñeca de Thor con la otra. He descubierto cuál es el plan de Loki, dijo Natasha. ¿Qué es? Preguntaron Thor y Harry al mismo tiempo. Planea liberar a Hulk, respondió Natasha. Quiere que Banner se vuelva loco y destruya el Helicarrier. Bueno, esa es una forma de hacerlo, comentó Harry. Está bien, agárrate fuerte y nos teletransportaré a todos con Banner, dijo Harry, un momento después y el trío estaba fuera del laboratorio que estaban usando Banner y Stark. Thor parpadeó ante la teletransportación antes de sacudir la cabeza y seguir a Harry y Natasha adentro. Cuando entraron a la habitación encontraron a Fury, Bruce, Steve y Tony discutiendo entre ellos. Harry rápidamente leyó la mente de Stark y se enteró de que Stark, Steve y Bruce habían descubierto los planes de S.H.I.E.L.D. de usar el Tesseracto para armas. ¿Sabías sobre esto? Bruce le dijo a Harry y Natasha mientras señalaba una pantalla que mostraba imágenes del diseño de un arma. Quizás quieran pensar en retirarse de este doctor ambiental, dijo Natasha, su voz dejó en claro que era más que una sugerencia. Estuve en Calcata, me habían retirado bastante. Loki te ha estado manipulando, dijo Natasha. ¿Y qué has estado haciendo exactamente? Bruce levantó una ceja. No te estoy manipulando, respondió Harry. Miren, viniste aquí con nosotros y no me voy porque ustedes dos de repente se pongan un poco nerviosos, lo interrumpió Bruce. Me gustaría saber por qué S.H.I.E.L.D. está usando el Tesseracto para crear armas de destrucción masiva. Por HM. Fury suspiró mientras señalaba a Thor. ¿Yo? Preguntó Thor. El año pasado, la Tierra tuvo un visitante de otro planeta que tuvo una disputa que arrasó una ciudad entera, dijo Fury. Aprendimos que no solo no estamos solos, sino que estamos desesperanzadamente y hilarantemente superados en armamento. Mi gente no quiere nada más que la paz con su planeta. Pero ustedes no son las únicas personas ahí afuera, ¿o sí? Y no son la única amenaza, agregó Fury mientras miraba alrededor de la habitación. El mundo se está llenando de personas que no pueden ser igualadas, que no pueden ser controladas. ¿Cómo tú controlaste el cubo? Preguntó Steve. Tu trabajo con el Tesseracto es lo que atrajo a Loki y a sus aliados, dijo Thor. Es una señal para todos los mundos de que la Tierra está lista para una forma superior de guerra. ¿Una forma superior? Preguntó Steve. Nos obligaste a actuar, dijo Fury a la defensiva. Tuvimos que idear un elemento de disuasión nuclear, interrumpió Tony a Fury. Porque eso siempre calma las cosas, dijo con voz sarcástica. Recuérdame de nuevo cómo hiciste tu fortuna, Stark. Fury levantó una ceja. Harry escuchó mientras el grupo continuaba discutiendo, todos y cada uno de ellos discutían. Harry no se unió porque estaba más que un poco distraído por algo más. Cuando entró a la habitación sintió un cosquilleo en sus escudos mentales, pero poco a poco se estaba convirtiendo en algo peor. Todavía no había logrado atravesar sus defensas, ya que actualmente estaba optando por un enfoque más sutil y gentil. Ponte el traje, vamos a hacer algunas rondas. Harry escuchó que Cable decía a Tony, esto generó preocupación en Harry. Steve no era el tipo de persona que hacía amenazas de ese tipo. Mientras todos continuaban discutiendo, Harry miró a todos y cada uno de ellos. Steve se veía más agresivo mientras que Thor se veía un poco borracho, el resto se veía cansado, aparte de Banner que parecía estar cada vez más enojado. Detente. Dijo Harry en voz baja mientras negaba con la cabeza, pero nadie parecía escucharlo ya que estaban demasiado ocupados discutiendo. Harry suspiró antes de que su varita apareciera en su mano. Harry la giró y un sonido agudo salió de ella, haciendo que todos se taparan los oídos. Harry rápidamente lo cortó una vez que todos dejaron de hablar. ¿Qué diablos? Stark exigió mientras se frotaba las orejas. ¿Tienes tu atención? Preguntó Harry.
Bien, dijo antes de que alguien pudiera responder, caminó hacia Banner y lo apartó del camino antes de agitar su varita sobre el cetro de Loki. Harry frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Thor. Esta cosa está jugando con nuestras mentes, nos está volviendo agresivos y cansados, explicó Harry. Ese es el plan de Loki, quería que el cetro jugara con la mente de Banner y lo hiciera liberar a Hulk. No sé si tenía la intención de que afectara al resto de nosotros, pero incluso si no lo hizo, sigue siendo una buena ventaja para el idiota loco. ¿Idiota?, murmuró Tony a los demás. Es mi hermano. Thor frunció el ceño. Bien, el idiota loco de Thor, corrigió Harry distraídamente mientras continuaba agitando su varita alrededor de él. Varios segundos después se detuvo. No sé de cuánta ayuda será eso, pero al menos debería reducir los efectos que tiene en nuestras mentes. Sí, pero... Natasha fue interrumpida por un pitido. Lo tenemos, dijo Fury mientras miraba la computadora que estaba funcionando. ¿Conseguir qué?, preguntó Harry mientras seguía a Bruce y Natasha hacia la computadora. La ubicación del Tesseracto, respondió Fury. Puedo llegar más rápido, dijo Tony. El Tesseracto pertenece a Asgard, respondió Thor. No irás solo, le dijo Steve a Harry. Todos ustedes, cállense, dijo Harry. Puedo teletransportarme allí y conseguir el Tesseracto yo mismo. Oh, no, susurró Bruce. Harry se giró hacia él, tenía una pregunta en los labios, pero no llegó a preguntar porque de repente la habitación se sacudió cuando una explosión de llamas estalló desde abajo. Omake 1. Thanos lo matará. Siseó Steve. Si logra atraparlo, señaló Natasha. Ja, ja, bésame el trasero, perra, gritó Peter mientras corría con Thanos tratando de agarrarlo. Soy inmortal. Espera, ¿por qué cree que es inmortal?, exigió Tony. Para ser honesto, esto es solo una broma que salió terriblemente mal, admitió Harry. Omake 2. ¿Qué plan se nos ocurrió esta vez?, le preguntó Barton a Natasha. Simple, sonrió Natasha. Le puse algunas pastillas de Viagra en el café. Cuando Ri lo beba probablemente necesitará mucha ayuda y entonces, ¿quién debería entrar en su línea de visión sino yo? Bien, solo una pregunta rápida, ¿en qué taza lo pusiste?, preguntó Clint. La azul, ¿por qué? Ella levantó una ceja. Barton no respondió y en su lugar señaló a Tony que estaba bebiendo de ella. Oh, mierda. Probablemente debería llamar a Pepper. Barton suspiró. Dile que despeje su agenda, había mucho ahí. Omake 3. Maldita sea, tembló Natasha. Tengo frío. Toma, dijo Harry mientras agitaba su varita y creaba una chaqueta para ella. Gracias. Natasha sonrió. El resto de nosotros también tenemos frío, dijo Banner mientras hacía un gesto hacia sí mismo y hacia los otros Vengadores. Dios mío, Banner, no puedo controlar el clima, dijo Harry con voz exasperada. Omake 4. Le gustan las MILF, dijo Natasha mientras corría rápidamente hacia Barton. ¿Qué? Barton parpadeó. Estoy 90% segura de que a Harry le gustan las MILF, respondió Natasha. Será mejor que lo mantengas alejado de tu esposa, pero necesito quedar embarazada o al menos adoptar un niño para poder calificar. ¿Puedo tomar prestada una de las tuyas?, preguntó con voz esperanzada. Nat, sí, te das cuenta de que estás loca, ¿verdad?